gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en nuestra casa. Somos una gran familia que está deseosa de amar, crecer y servir. Crecer en una relación con Dios y la gente que nos rodea. Servir a nuestra sociedad compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Queremos vivir de manera que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios. Su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Dios todavía tiene un plan contigo. Y por eso estamos seguros de que hoy tenemos una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. De esta manera te damos la bienvenida a nuestra casa, que es tu casa también. Bienvenidos a CCPC. Señor, esta es tu casa, te disfrutamos, te adoramos. Eres nuestra promesa, tu habitación lista está. Corazones encendidos, nuestros ojos hoy fijamos en ti. Tu presencia llena todo, celebramos que tú estás aquí. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos. Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres santo. Señor, somos tu casa, descansamos en tus promesas. Tu presencia es el cielo, mi hogar está en ti. Y corazones encendidos, nuestros ojos hoy fijamos en ti. Tu presencia llena todo, celebramos que tú estás aquí. Oh, Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos. Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres santo. Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos. Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres santo. Bienvenido a casa, tu presencia en casa es un avivamiento. El arca está en casa, tu presencia en casa es un avivamiento. Bienvenido a casa, tu presencia en casa es un avivamiento. El arca está en casa, tu presencia en casa es un avivamiento. Bienvenido a casa, tu presencia en casa es un avivamiento. El arca está en casa, tu presencia en casa es un avivamiento.
Emmanuel, Dios con nosotros, te adoramos. Emmanuel, Dios con nosotros, tú eres santo. Y bienvenido a casa, tu presencia en casa es un avivamiento. El arca está en casa, tu presencia en casa es un avivamiento. Buenas noches, amigos. Qué gusto compartir con ustedes este viernes y para buena noticia de algunos, vamos a estar compartiendo este viernes y el próximo también un tema muy importante que cobra todavía mucho más relevancia en este momento del año y es finales del mes de noviembre, principios del mes de diciembre, uno de los meses donde hay cada vez más recursos en las calles por aguinaldos y por ende muchos comportamientos de consumo florecen también y encontramos que hay una excelente oportunidad para hablar de unas finanzas sanas en este contexto y por eso vamos a compartir este viernes y el otro el tema que le hemos titulado Fundamentos Financieros, 5 leyes bíblicas para unas finanzas sanas. Y les quiero contar que haciendo el bosquejo inicial de lo que íbamos a compartir hoy, me encontré en uno de los cuadernos que estoy seguro a algunos de ustedes les pasa también, que lo intentan destinar a algo, pero que por alguna razón se les combina con otras cosas. Eso me pasa muy seguido a mí. Este era un cuaderno que tenía para notas no laborales y por X o Y razón siempre me pasa. Que lo combino con otras cosas por el que ocupaba apuntar algo en el momento y esta semana precisamente apuntando y buscando algo en uno de los 5 cuadernos que tengo regados por ahí en la oficina, encontré la anotación, el esqueleto, el bosquejo de una de los mensajes que compartimos durante pandemia. Fue inicios del 2021, pudo haber sido entre diciembre 2021, inicios 2022, y hablábamos precisamente en ese contexto en una de las reuniones virtuales que compartíamos sobre finanzas personales. Hablábamos de finanzas personales en tiempos de incertidumbre y ese esqueleto que me encontré ahí en ese cuaderno me hizo reflexionar bastante en cuán agradecidos debemos estar todos nosotros hoy en día, porque si usted está viendo este mensaje, si usted está ahorita en su casa o en su trabajo, disfrutando y teniendo las facilidades para que esta transmisión ocurra y sea efectiva, que el mensaje que aquí se está dando sea propicio, es porque definitivamente Dios ha sido bueno. A principios de ese 2022 hablábamos como una economía que en ese momento llevaba más de 7, 8 meses cerrada, que vislumbraban depresiones económicas importantes en el contexto mundial y evidentemente Costa Rica no se quedaba atrás. Nos hacía preguntarnos 3 cosas. ¿Qué cosas debemos llorar hoy? Y eso que quiero recapitularlo rápido para poder o intentar enlazar esa situación específica que vivimos como comunidad y como país durante pandemia, y preguntábamos qué debemos llorar, qué cosas hemos hecho mal en el pasado, que debamos reconocer, arrepentirnos y sacudirnos rápido, qué tenemos que agradecer, qué cosas hemos hecho buenas a nivel de nuestras finanzas, y cuáles son nuestros siguientes pasos. Y ustedes, estoy seguro que los más ávidos ya podrían estar pensando, pero bueno, esto parece más una clase de educación financiera que una enseñanza bíblica, y no parecería muy importante hablar de cómo la educación financiera trae
bienestar al orden específico de las finanzas, como el ahorro es importante, el presupuesto, la eliminación de deudas excesivas, las inversiones, el enfoque a largo plazo, la diversificación del riesgo, los ingresos pasivos o la gestión del mismo riesgo, pueden ser temas muy interesantes que se vean en la academia. Definitivamente no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a centrarnos en cuáles son las reglas, las leyes bíblicas que podemos encontrar en la palabra del Señor, que si somos bien finos en nuestra lectura y le pedimos revelación al Espíritu Santo, que es quien finalmente trae entendimiento a, a nuestra mente, trae revelación de su palabra, podemos encontrar, y por eso es que hemos resumido, nuestra intención original es ver en esta primera entrega los 2 o 3 primeros leyes o principios, y en la segunda entrega, el próximo viernes, poder finalizar con los restantes y con una reflexión final. Entendidos en el contexto de qué cosas, qué principios bíblicos encontramos en la palabra de Dios que nos deberían hacer reflexionar sobre nuestra relación con el dinero, con las finanzas, encontramos una verdad introductoria, y es: Dios creó todas las cosas que hoy vemos y que conocemos. Si alguien se pregunta por el propósito de alguna de las cosas que hoy ocurren o que hoy pasan o que hoy vemos, véalo usted en su vida o en sus finanzas o en sus decisiones. Debemos buscar esa respuesta no en la cosa, sino en el creador de esa cosa. Entonces, esa primera inflexión inicial nos debe arrojar a entender que así mismo sucede en la vida y en nuestras decisiones. Dios, como creador, estableció principios fundamentales que nos permiten entender y alcanzar una vida de propósito. Ignorar que existen leyes, que existen principios bíblicos, no nos exime del cumplimiento de las consecuencias. Y una de las reflexiones clásicas que cuando se explica esta relación que debe existir entre el cristiano y su creador, o el ser humano y su creador, es cuando alguien explica que qué pasa si un niño, si mi hijo Gael, por poner un ejemplo, se expone a una azotea de un segundo o tercer piso y él cree o intenta ignorar que existe una ley de gravedad. Él en su inocencia o en su intelecto en desarrollo decide ignorar o simplemente ignora que existe una ley de gravedad que implica que si existe un vacío entre la tierra y un cuerpo, va a existir una fuerza que lo traiga hacia el suelo, con consecuencias desastrosas. Esa decisión o esa ignorancia inicial, evidentemente bastante abrupta, si se puede decir, no eximiría a que mi hijo Gael tenga un golpe muy fuerte o una tragedia muy, muy fuerte por simplemente querer ignorar. Eso mismo ocurre en nuestra vida. Cuando vivimos ignorando que existen leyes espirituales diseñadas por nuestro creador, por el mismo que lo creó a usted, que me creó a mí, no nos exime del cumplimiento de las consecuencias. Entonces, lo que vivimos hoy, el contexto de nuestras decisiones, de cómo vivimos hoy, de cómo están sus finanzas hoy, de cómo están sus relaciones, que al final el tema financiero en las familias es trascendental, también en la conjugación de ingredientes o de variables que hacen una vida equilibrada y sana. Lo estableció. ¿Qué tan importancia le dimos a estas leyes específicas que encontramos en la palabra del Señor? Por tanto, todo o hasta aquí es realmente poco importante para efectos de las enseñanzas que vamos a compartir hoy. ¿Cómo está hoy su vida? Si hoy su historia financiera, que esa es una descripción muy interesante que me gusta a mí siempre replicar,
Dice que las finanzas personales es la historia de las personas contadas en números. Si hoy nuestro Creador nos llamara a cuentas en algo tan específico y tan efímero para algunos como preguntarnos cómo están sus finanzas hoy, si revisáramos su cuenta de activos y de pasivos, hiciéramos un balance, ¿qué me dirían esos números de su identidad como cristiano? Si revisáramos el estado de su tarjeta de crédito o de la mía, que yo utilizo bastante tarjetas de crédito para pagos, si me pidieran revisar las 3 tarjetas de crédito que mantengo activas y revisaran los balances, mi comportamiento de consumo, mis ahorros, mi cuenta de capital, mi patrimonio en general, ¿qué diría eso de mí? Eso es precisamente la finalización de esta reflexión inicial para introducirnos en la importancia de prestarle atención a nuestra relación con las finanzas y que vamos a verlo más adelante. Todos los principios bíblicos que podemos encontrar en su palabra nos dan pistas, y algunos no son pistas, son instrucciones específicas de cómo debemos ser buenos mayordomos y administradores. Hasta aquí, si alguno tiene dudas o si alguno, después de este quiz rápido, donde pusimos o expusimos cómo está su tarjeta de crédito o su balance de deudas, su cuenta de patrimonio, su cuenta de activos, su manejo del riesgo, puede tener dudas de cómo está ese comportamiento, le tengo una excelente noticia. Y es que la palabra de Dios es muy clara, es meridiana en explicarnos que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Y esto lo dice Jeremías 29:11. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice el Señor. No son para mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. El versículo inicial, el versículo ancla por el cual vamos a iniciar a desgranar estos 5 principios, vamos a hablar de leyes, 5 leyes básicas bíblicas para unas finanzas sanas, parten de la intención expresa, meridiana, clara del Señor por traer bienestar a nuestra vida. Y lo dice Jeremías 29:11. Y los 5 principios que vamos a ver, que como les decía, nuestra expectativa el día de hoy es hablar de los primeros 2 o 3 y finalizar con los que resten el próximo viernes, vamos a hablar el principio del orden. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del orden? Número 2, el principio de la identidad. Y es que cuando entendemos que hay un orden bíblico para todo lo que conforma nuestra vida integral, entendemos que fuimos creados para algo, tenemos un propósito específico y por ende nuestras decisiones, no solamente financieras, de relacionamiento interpersonal, decisiones académicas, profesionales, cualquiera de los aspectos que componen la integralidad de nuestro ser, suponen o parten del entendimiento de quiénes somos, cuál es nuestra identidad en el Señor. El tercer principio, el principio de la integridad, vamos a verlo más adelante, que es un principio parteaguas en donde se diferencian realmente los buenos empresarios de los empresarios cristianos. Vamos a ver que estas 2 cosas no necesariamente están de la mano en lo que conocemos, por lo menos en la visión global de los negocios. Y hay una verdad en el medio de la integridad que nos da una pista, una instrucción más bien muy clara de qué espera Dios de nosotros. El cuarto principio es el esfuerzo y valor, cómo esto repercute en los resultados de lo que cosechamos, y finalizamos con el principio de la visión, que finalmente, integrados a los 2 iniciales de orden e identidad, nos permiten hoy o nos colocan hoy en un contexto donde deberíamos estar pensando en qué proyectos, qué cosas nuevas Dios nos está enviando a conquistar, y qué cosas nos está pidiendo dejar atrás también. Hecha esta introducción corta, larga, vamos a iniciar conversando del principio del orden. Génesis 1:2. No hace falta
pasar la primera página de la palabra de Dios para dimensionar cómo este principio de orden nos da la primera pauta. Si esto fuera una auditoría financiera cristiana de nuestras decisiones financieras. Y dice la palabra del Señor así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios es un Dios de orden. Es claro para todos nosotros. Y algo que debo confesar que me costó entender en algún momento de mi vida es que todo lo que esté fuera del orden de Dios está fuera del propósito de Dios. Parece sencillo, ¿verdad? Es una conclusión sencilla. Pero cuando retrotraemos esa lógica o esa verdad a diferentes decisiones de nuestra vida, todo lo que esté fuera del orden de Dios está fuera del propósito de Dios. Eso significa que si para el área específica que hoy estamos conversando, si nuestras finanzas ha sido una de esas áreas que aún no hemos entregado a Dios, o que aún creemos que nuestro propio intelecto es suficiente para una buena administración o para vivir el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, les tengo una muy mala noticia. Esa área específica de nuestra vida necesita definitivamente funcionar en el orden específico de su creador. Y una consecuencia específica de cuando implementamos el orden de Dios, o qué significa el orden de Dios, podría pensar alguno de ustedes, es cuando traemos a la mesa qué dice la palabra de Dios sobre nuestra identidad, sobre lo que pide de nosotros, sobre nuestro esfuerzo y valentía, sobre la visión de los hijos de Dios, y sobre las tareas que están encomendadas a los hijos de Dios. Una realidad de este primer principio de orden es, no sé si a usted le ha pasado, cuando no estructuramos de forma clara, con un alcance, con un derrotero definido, aquí empieza y aquí termina, diferentes áreas de nuestra vida, le damos paso al desorden. No sé si alguno de ustedes ha experimentado qué es trabajar desde casa. A mí me tocó experimentarlo inicialmente durante pandemia, y me di cuenta que si las personas no logran establecer un orden de horarios, un orden de tareas para algo tan específico como hacer teletrabajo desde casa, su productividad laboral está destinada a fracasar. Y es solo un ejemplo de cómo, cuando no prestamos atención a ordenar nuestra vida, a poner límites, alcances y objetivos claros a lo que hacemos. Hoy les puse un ejemplo sobre hacer teletrabajo, pero hablemos sobre finanzas. Cuando sus finanzas están administradas por simple intuición, por simple apariencia, definitivamente hay un riesgo latente, imperante, importantísimo, que estoy seguro hoy Dios quiere hablarnos para que una vez más podamos entender qué Él pide de nosotros y empezar a ordenar nuestra vida. Y el primer subtema que vamos a ver con este principio de orden es sobre la reserva. Y seguimos en Génesis. Dice Génesis 2, 16 y 17. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Y esta es una de las preguntas, de las incógnitas humanas más grandes que hay en la palabra de Dios. ¿Por qué Dios colocó un árbol que no debían comer? Un árbol con frutos que no debían ser consumidos por Adán y Eva. ¿Por qué razón? Y pueden haber muchas respuestas, pero por lo menos la que a mí más me hace sentido y logré entender qué quería Dios hablarme con esto, es el objetivo por el cual ese árbol estaba ahí es una señal de autoridad. El principio de reserva nos enseña que el hombre fue creado para ejercitar autoridad sobre la creación. Pero nadie puede ser autoridad si no está sujeta a otra autoridad.
si nosotros no estamos sujetos a Dios inicialmente, si Jesucristo, no es el rey de nuestra vida, no es el centro de nuestra casa, en vano construimos nuestra vida, en vano tomamos decisiones financieras. Los límites y los parámetros de la autoridad deben ser entendidos y gobernados por Dios. El primer paso para entender cuál es el orden de Dios es reconocer que yo no soy dueño de mis finanzas. Mi empresa o su empresa no es suya. Su intelecto, su profesión, sus habilidades blandas, sus habilidades para los negocios no son suyas. Su propia vida, mi propia vida, no son suyas, no es mía. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestra familia, nuestras decisiones, el segundo de aire que respiramos hoy son de Dios. Y eso significa o se traduce en que quien toma las decisiones financieras como de cualquier otra índole en nuestra vida debe ser nuestro Dios. Reservar este precepto en nuestro corazón definitivamente nos ahorra muchos dolores de cabeza y nos ayuda a entablar una relación correcta con nuestro Dios. La propiedad de todo lo que somos, la propiedad de todo lo que hacemos, de todas nuestras habilidades, de esa cuenta bancaria que puede hacerlo sentir orgulloso o apenado, la capacidad para hacer nuevos negocios, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, le pertenece a Dios. El segundo subtema asociado al orden está asociado a la proyección. Y seguimos en Génesis, lo encontramos en Génesis 19:26. Y dice así: entonces Lot miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Y es que cuando entendemos el orden, más bien que uno de los principios esenciales para entablar una relación, la primera regla esencial para entablar una relación correcta con nuestras finanzas y con Dios, a través de los principios cristianos, es el orden. Entendimos que Dios es el dueño de todo, reservamos ese espacio principal para Dios y que en la reserva también es donde logramos entender que muchas veces Dios nos llama a dar, muchas veces no. Cuando entendemos que todo lo que tenemos es propiedad de Dios, algo tan polémico como el diezmo pasa a un tercer o cuarto plano. Cuando entendemos que el 10% de lo que producimos es solamente una referencia para todos aquellos que todavía no han interiorizado que todo lo que tienen le pertenece a Dios y que una regla sencilla al hombre lo hace entender muy bien y sin necesidad de muchas interpretaciones por dónde debe empezar a regir sus decisiones financieras. Cuánto le damos a Dios definitivamente pasa a una dimensión distinta, y es que el diezmo se queda corto. Las ofrendas se quedan cortas. Si todo lo que hacemos, si todo lo que tenemos le pertenece a Dios, definitivamente entramos en una dimensión distinta. Y ahora entendiendo el subtema de la proyección, no podemos proyectar un futuro mientras estamos atados a nuestro pasado. Este ejemplo de la mujer de Lot nos invita a, en el momento que entendimos que finanzas deben permanecer sujetas al orden de Dios, que el orden de Dios se ve reflejado a través de la reserva de importancia que le damos a nuestro Dios en nuestras decisiones, entendemos que este siguiente punto, que la proyección de hacia dónde vamos y a dónde aspiramos, definitivamente tiene que dejar de lado el pasado. Nuestra proyección está determinada por nuestra visión. Y si lideramos con ojos puestos en el pasado, estamos perdiendo el tiempo. Este subtema de la proyección es solamente una invitación. Y si fuera una línea cronológica, una ruta cronológica, entendimos que necesitamos orden en nuestra vida porque hay leyes específicas que hoy están rigiendo en nuestra vida y muchas de ellas las ignoramos. Entendemos que debemos entablar un orden en nuestras decisiones financieras, que Dios debe tener esa primera reserva
de lo primordial. Y lo primero, entendemos que la proyección de hacia dónde queremos debe obligarnos a despojarnos de viejos preceptos que nos hacían entender o nos mantenían atados a que Dios solamente era un Dios de domingos o de miércoles o de viernes, y que en el transcurso de la semana, en mis decisiones personales, en mis decisiones de consumo, algo que puede verse tan humano, Dios no está ahí. Definitivamente eso tiene que quedar en el pasado. Y caemos finalmente en el subtema inicial de este primer principio de orden con la provisión. Cuando entendemos la reserva, entendimos la proyección, dejamos atrás viejos preceptos que nos ataban a una dimensión específica de lo que Dios podía hacer en nuestra vida, y algunas veces intentábamos alejar a Dios de nuestras decisiones financieras. Visualizamos hacia el frente, hacia donde Dios nos está llamando. Debemos entender este principio de la provisión que me gusta muchísimo, y lo encontramos en Jueces 5:12. Dice Jueces 5:12: y el maná cesó al día siguiente desde que comenzaron a comer los frutos de la tierra. Habla específicamente del pueblo de Israel en ese transcurso de su movimiento. Y ese versículo tan simple nos hace ver una verdad de oro, y es que la provisión de Dios puede tener muchas formas, pero para efectos didácticos o de entendimiento podemos verla a través de dos formas. Dios trae bendición a nuestra vida, trae provisión a través del maná, y es de la provisión que viene directamente de Él, y de los frutos, que fue lo que ocurrió en Jueces 5, que el maná cesó en el momento que empezaron a comer de los frutos de la tierra. El maná es el alimento que Dios suple para sobrevivir en el desierto. El maná, usted puede verlo en su vida cuando Dios ha sido propicio, a pesar de nuestras malas decisiones financieras, cuando Dios sigue siendo fiel, trayendo alimentos, trayendo oportunidades, trayendo nuevas formas de ingresos, nuevas formas de bendecir a otras personas. Eso es maná del cielo. Nuestros frutos en ese momento son estériles. Probablemente nuestra semilla fue estéril, o simplemente no hubo semilla. Esa es la primera forma, cuando Dios interviene de forma majestuosa en nuestra vida, inesperada, y trae maná en el desierto. Y la provisión, o los frutos más bien, es aquella provisión que sale de los frutos que una vez fueron sembrados a través de semillas específicos. Y esto nos habla de una verdad importantísima y súper relevante, que trae una responsabilidad directa sobre lo que hacemos. Y una vez más refuerza cómo nuestras decisiones financieras, a través de los desiertos que muchas veces nos ha llevado, nuestras propias decisiones financieras, Dios ha sido fiel con su maná, pero es tiempo de proyectarnos a recoger frutos de nuestra siembra. Y una verdad ligada a esto: Dios te ha dado semillas en la iglesia, en tu casa. Estás lleno de semillas. Aquí hay personas viendo esta transmisión que tienen arte en sus manos. Hay personas que tienen arte en la conceptualización de nuevos negocios. Hay personas que tienen arte en la forma de cocinar. Hay personas que tienen arte en la forma de relacionarse con la gente, de exponer algún tema, de investigar algo. Déjeme decirle o revelarle, eso son semillas. Son semillas que Dios ha puesto en nuestra mano, y depende de nosotros, 100% de nosotros, si se siembran, si germinan y si cosechamos. Y tenemos otro tipo de semillas. Dios te ha dado semillas en tu familia. Si tienes padres vivos, esposa, hijos, hermanos, si creces en un contexto con primos cercanos, son semillas que Dios nos ha dado para cultivar, sembrar, cultivar y cosechar. El liderazgo, la instrucción de liderazgo que Dios hoy nos está llamando es a ser mucho más intencionales en qué hacemos con las semillas que hoy tenemos en nuestra mano. Y finalizando este primer punto del primer principio sobre el orden,
déjeme decir una cosa. Usted podría pensar, pero bueno, si depende solo de mí que esta semilla se traduzca en un fruto en algún momento, puede ser que esto no vaya por buen camino. Le tengo una excelente noticia. Em, Dice la palabra de Dios en Génesis 1:2, toda semilla da fruto según su género. Y es que Dios no se queda con nada de nadie. El pastor tiene una cuña que desde que se la escuché, la hice rema en mi corazón, y es: Dios no le debe nada a nadie. Dios no se deja nada de nadie. Si hoy estás sembrando esfuerzo, si hoy estás en el colegio, en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, con tu familia, en tu comunidad, y estás sembrando, déjame decirte que muy pronto, más temprano que tarde, los frutos te sorprenderán. Eso nos invita a no reservarnos nada, sacar lo mejor de lo que tenemos y esforzarnos en esa siembra de las semillas que Dios nos ha dado. Y con esto caemos al segundo punto, que es uno de mis preferidos, se los confieso, y es el principio de la identidad. Ya hablamos del principio del orden, hablamos del principio de la identidad, y lo vemos en Éxodo 3:11, el caso de Moisés. Entonces Moisés respondió: ¿y quién soy yo, Señor, para? Ese comentario específico, esa revelación interna de Moisés nos habla de una persona que no sabía quién era. Moisés no sabía quién era, él dudaba de sus capacidades, le pasaba las mismas mías, y que, por cierto, todavía algunos amigos vacilamos con eso. Era tartamudo, pero una de las verdades más importantes cuando entendemos quiénes somos es que tu identidad la determina lo que Dios dice de ti. Tu identidad o nuestra identidad determina nuestro valor y nuestro propósito. Solo una persona que realmente sabe quién es, sabe para dónde va y sabe cuánto vale. Algo tan simple como entender quiénes somos nosotros para Dios define nuestra creencia de nosotros mismos. ¿A usted le ha pasado alguna vez que lo invitan a sentarse a una mesa en cualquier contexto, profesional, académica, de negocios, donde usted internamente siente que no está preparado? Déjeme decirle que eso es un accidente bueno, un buen accidente, donde Dios te está confrontando con tu identidad. Si hoy estás disfrutando de buenas relaciones, si hoy estás sentado en la mesa a nivel profesional, de negocios, académica, ministerial, internamente tienes dudas de si debes estar ahí, es una buena señal que debemos trabajar nuestra identidad. Nosotros no somos capaces por lo que otros digan de nosotros. Es tiempo de empezar a creer que somos capaces por lo que Dios dice de nosotros. Y asociado a este principio de la identidad, cuando entendemos el orden, iniciamos a ser sensibles con la identidad, empezamos a creérnosla, como decimos coloquialmente. Entendemos este segundo o esta primera verdad de la bendición. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Lo primero que hizo Dios con el hombre fue bendecirlo. Luego de darle la bendición, evidentemente le asignó tareas y responsabilidades, pero la bendición que Dios puso sobre nosotros yace desde la misma creación. Y ojo con esto, Dios no nos bendice por lo que hacemos o por lo que tenemos. Dios nos bendice por lo que somos. Somos imagen y semejanza de Él. Desde el momento que nos creó, ya tenemos sobre nuestra vida un alcance de bendición sobre todo aquello que emprendamos. Esta es una verdad que por favor no la deje pasar tan fácil.
todo proyecto que hoy esté en su mente o que hoy ya usted emprendió, el cuidado de mascotas, el negocio de las comidas, el negocio de ventas al por mayor de verduras, las nuevas oportunidades de fiestas infantiles, cualquier negocio o proyecto, el trabajo por el que está buscando o el trabajo que tiene hoy, todo lugar donde usted está hoy, donde usted está emprendiendo, déjeme decirle que Dios ya lo bendijo. Y no por lo bueno que lo haya hecho hasta este momento, por la buena o la genialidad de idea que usted tuvo en su momento, lo bendijo por el simple y llano hecho de ser activado por un hijo suyo. En nosotros yace una bendición que alcanza todo lo que hacemos, pero que empieza a fructificar o se hace verdad cuando la creemos, cuando la atesoramos y verdaderamente creemos que Dios está en nuestro entorno. Y asociado a esto, otro punto importante, estamos igual conversando sobre esta segunda ley bíblica para unas finanzas sanas de la identidad. La encontramos en 1 Samuel 16:7 y dice así: porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Una de las primeras cosas que debemos empezar a ejercitar una vez que entendimos nuestra identidad, pudimos haber pasado lo de Moisés, que fuimos llamados para tareas, para negocios, para trabajos, para ministerios que probablemente no nos sintamos capacitados, pero sabemos que fue Dios quien, viendo mucho más allá de nuestra propia limitación mental, ve en nosotros un propósito más grande. Yace una segunda obligación y es el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento para efectos de lo que vamos a conversar hoy? Esa sensibilidad para encontrar la voluntad de Dios en nuestras acciones y nuestras asociaciones. Y sí, dije asociaciones. Una de las dificultades más grandes que enfrentan los emprendedores, que enfrentan los profesionales, que enfrentan las familias, es a quién tenemos cerca. A qué personas le damos nuestra confianza, a qué personas traemos hacia nosotros. Y es porque naturalmente estamos hechos para mirar lo que está solamente delante de nuestros ojos. Y una de las cosas que yo suelo hablar, yo he emprendido varias veces en mi vida y hay una de las lecciones más grandes que me he llevado casi todas ellas y es poder encontrar o poder darme cuenta después de haber hecho planes o proyectos por discernimiento de Dios que muy probablemente el yugo que yo estaba buscando o la oportunidad que yo veía en una persona o en un socio específico definitivamente no era lo que Dios esperaba de mí. Porque así como Dios me da principios a mí, definitivamente me da la responsabilidad de buscar eso mismo en las personas. Y es que trabajar con personas correctas no depende de las personas. Vean qué irónico puede llamarse. Depende del discernimiento del líder. Y esta es una lección importante para aquellos que estén buscando hoy con quién compartir una vida en matrimonio, con quién iniciar una relación de noviazgo, con quién iniciar un negocio nuevo. Y es una vez que entendiste qué Dios quería de ti, a qué te estaba llamando, cuál es tu identidad como hijo de Dios en tus decisiones financieras, nace una responsabilidad inmediata y es pedirle a Dios sensibilidad y discernimiento para entender los momentos y las personas correctas para hacer equipo. Y hablo de hacer equipo de socios, de familia, de amigos, de compañeros que se quieren volver cercanos. Porque finalmente hay algo en juego. Todo esto que hemos conversado ahorita, hay algo trascendental en juego y es la victoria. Vamos a leer Éxodo 14:15 y dice: y dijo Dios para Moisés, ¿por qué claman? Diles que avancen,
cuando estudiaba este subtema de la victoria que está asociado a nuestra identidad, entendimos quiénes somos, entendimos, le pedimos discernimiento a Dios para poder atraer a nuestra vida y acercar a las personas correctas. Entendemos que está en juego la victoria. Ya Dios nos dio una victoria, Dios nos bendijo desde el momento que nos creó. Y es que Moisés en ese contexto estaba desesperado, no encontraba una salida. Y es tan curioso cómo Dios le habla tan directo y le dice, Moisés decidió clamar a Dios con todas sus fuerzas y Dios le respondió de una forma que nadie se la esperaba, y fue preguntándole, ¿por qué clamas? Él internamente diciendo, no, que el único que me puede librar de esto es Dios. Dios es el único que puede responderme, y Dios le responde con una bofetada de frente diciéndole, ¿por qué clamas? Diles que avancen. Y es que la estrategia para obtener la victoria una vez que entiendes tu identidad no es clamar a Dios. Y déjeme ser, por favor, muy claro en esto, porque fácilmente puede malinterpretarse. La estrategia predilecta para obtener la victoria no es clamar a Dios, es obedecerle a Dios, es moverse en obediencia a Dios. Y hay una frase muy polémica, pero que me gusta mucho, y es, en la balanza de Dios, un gramo de obediencia pesa muchísimo más que una tonelada de oración. No estoy hablando y no me refiero a que no hay que orar, no. Todo lo contrario, una vida de oración refleja un entendimiento profundo de necesidad y comunicación con Dios. Lo que hablo ahorita es que cuando entiendes que tu identidad te la da el Señor, que la bendición ya está dada, lo que nos queda hacer una vez que ya oramos es avanzar, es obedecer. Y voy a finalizar dejando simplemente expuesto el tercer principio que vamos a conversar hoy. La otra semana finalizamos con nosotros dos. Es de la integridad que les hablaba yo. Nos ayuda, y con esto finalizo, nos ayuda a entender qué es un excelente empresario y qué es un empresario con propósito. ¿Dónde estamos? ¿Qué es un excelente administrador y qué es un administrador con propósito? ¿Qué es un excelente profesional y qué es un profesional de propósito? Y la base bíblica para esto la encontramos en Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Vivimos en un mundo de cambios insospechados. Diariamente, hoy miles de empresas cierran, miles de profesionales se quedan sin sustento, sin trabajo. Hogares se acaban por decisiones de sus progenitores. Y esto no es nuevo. Hace miles de años esa misma situación o algo mucho peor probablemente ocurrió con la humanidad. Tanto así que Dios decidió, y uno de los autores de una línea de esta reflexión decía un término que se me hizo muy fácil entenderlo. Dios decidió en ese contexto de Génesis 8 cancelar el contrato con la humanidad. Ya no más humanidad. Pero había una persona que marcó la diferencia y que halló gracia delante de Dios. Y por esa persona es que hoy, evidentemente, después fue renovada por Jesucristo, pero esa persona en el Antiguo Testamento hizo un punto de inflexión en la relación de Dios y los hombres, y fue solamente por un tema específico, la integridad de Noé. Esa integridad de Noé fue la que lo mantuvo en pie cuando todos lo criticaban, cuando en su contexto social y geográfico construir un arca era un absurdo, era una locura. La obediencia ciega de Noé diferenció y lo hizo marcar un antes y un después en lo que es un hijo de Dios y lo que es y posteriormente un hijo de Dios con propósito. No importa lo que otros digan o hagan,
tenemos una obligación de mantenernos firmes en lo que creemos, en los principios bíblicos que hoy hemos iniciado a conversar. Pero recuerda que la integridad es lo que garantiza nuestra tranquilidad. Con esto, la próxima semana vamos a finalizar este tercer principio de integridad, y vamos a finalizar con los otros dos, el esfuerzo y el valor y la visión, y vamos a hacer una reflexión final para poder traer de manera sencilla cómo en la palabra del Señor encontramos verdades tan simples pero tan profundas que la academia, los estudiosos, los gurús de liderazgo venden miles de libros constantemente, pero en su palabra yace la verdad o el origen de la verdad. Y quiero finalizar antes de orar invitándolos a que hagan sus aportes a través de diezmos y ofrendas. En este momento van a estar pasando el número para Simpe Móvil, y los invitamos que, aplicando uno de los primeros conceptos que vimos, y es el orden, cuando reservamos qué Dios pide de nosotros, que de todo lo que tenemos, más bien que de todo lo que tenemos, todo le pertenece a Dios. Definitivamente estas oportunidades de aportar a una organización sana y transparente son oportunidades de oro para ver esa semilla que Dios ha puesto en sus manos a través de su trabajo, de su conocimiento, de su profesión y de su esfuerzo, multiplicarse en bienestar para muchas personas. Los invitamos a que puedan unirse a esta bendición de dar. Y finalizamos. Les pido por favor que nos acompañen en oración para finalizar este tiempo, pidiéndole a Dios que todo lo que hemos compartido hasta este momento pueda caer en tierra fértil, y oramos así. Gracias, Padre, por la oportunidad, por el privilegio que traes a nuestra vida para compartir estas enseñanzas bíblicas, que cuando mezclamos y entendemos que no hay un divorcio entre el manejo de nuestras finanzas y los principios bíblicos que nos enseña tu palabra, Señor. Por el contrario, hay una relación íntima, hay una relación integral entre el orden, entre la identidad, entre la integridad de lo que somos como personas, como profesionales, como asalariados, como empresarios, como emprendedores, como estudiantes, como amas de casa, cualquiera de las tareas que en este momento ejercitemos. Ayúdanos a entender, Padre, que tú estás en medio de todas las cosas, y los principios que traes a nuestra vida revelados a través de tu palabra, Señor, que puedan ser sembrados en tierra fértil en nosotros, Señor. Que empezando por nosotros mismos podamos ser confrontados con tu palabra, y que las personas que ven esto puedan disfrutar de una revelación más allá de la vasija que se los suministra, Señor. Te pido que nos ayudes a ser empáticos, a ser sensibles, a perfilar cada vez más nuestra visión de hacia dónde estás llamando a tu iglesia hoy. Oramos desde ya, Señor, para que muevas a profesionales atraídos a tu iglesia, para que muevas empresarios, para que muevas políticos, que este lugar, Padre, pueda ser un semillero de éxito para impactar nuestra comunidad inmediata, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos y te pedimos, Padre, que traigas sabiduría, como dice tu palabra, que aquel que necesite sabiduría la pide. Hoy oramos pidiendo tu sabiduría, Señor, para lograr entender principios bíblicos, verdades reales, Padre, que nos ayuden a tomar buenas decisiones, cambiar nuestros hábitos financieros finalizar este año 2023 e iniciar un 2024 de éxito, de conquista y de victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y los invitamos a que nos unamos el próximo viernes y nos veamos el próximo domingo también en las reuniones. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Quiero que me sigan porque creo que las chicas de Primicia están preparando algo. Ahí las veo como conversando. Vamos a ver. Chiquillas, ¿qué están haciendo?
Nos estamos poniendo de acuerdo para este domingo, Jazz y yo, desayunar juntas. Aquí en la iglesia, en el anexo. ¿Desayunar juntas? Sí, a las 8. A las 8 de la mañana. ¿Y cuándo va a ser el día? Este domingo y vamos a tener café, agua dulce, para que usted, chocolate, para que usted invite a alguna familia con la que tal vez a veces solo es de hola, adiós, sino que ese día conozca un poquito más esa con la que hace mucho noche chisme, que el pastor no escuche eso, para que podamos venir a conversar un ratito y compartir la palabra, hermanos, era. Las buenas nuevas. En el último domingo de primicias de este 2023. Y no se olviden de traer lo primero, lo mejor y lo escogido. Los esperamos. Chao. Hola, hola, buenas tardes, mi nombre es Lilian Tavia y venimos terminando nuestra celebración de las 10. Un tiempo poderoso donde compartimos la cena del Señor y la adoración como familia al único que la merece. Quiero invitarte para este próximo domingo a las 10, terminar junto conmigo la serie Pero algo tengo contra ti. Una palabra que el Señor está hablando a la iglesia de cosas que necesitamos transformar y cambiar para disfrutar del último gran avivamiento. Ya lo sabes, próximo domingo a las 10 de la mañana, juntos celebrando en familia al único que lo merece. Te esperamos.